bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el jugador de fútbol y entrenador Pablo Alfaro. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Vamos a repasar un poco tu trayectoria como jugador y como entrenador. Y bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cuándo empezaste en el mundo del fútbol? Yo creo casi que desde la cuna, ¿no? A nivel profesional no, pero sí que siempre ha sido el deporte que me ha apasionado desde niño y ya cuentan en mi casa que ya prácticamente dormía siendo niño con balones dentro de la cama y poco a poco, pues bueno, pues fue ese niño que fue creciendo, que fue haciéndose mayor y pudo hacer de su pasión, pues su profesión, ¿no? Con el paso de los años. ¿En qué club comenzaste desde niño? Mira, yo comencé a jugar al fútbol en el colegio. En mi colegio yo soy nacido en Zaragoza y fui a la Salle Montemolín, que fueron, digamos, los primeros pasitos. Y ya en Alevines, pues fui a una captación en el Real Zaragoza y ya me quedé allí. Entonces, pues eso, el club de mis orígenes y del que sigue siendo aficionado mis padres, mi familia, que es el Real Zaragoza, pues fue subiendo escalones, ¿no? Alevines, infantiles, entonces no había cadetes, ya pasábamos a juveniles y poco a poco, pues bueno, pues fue un poquito la trayectoria, digamos, de fútbol, en el fútbol base, ¿no? Ahí en mi tierra. Claro, ¿cómo es llegar en el equipo de tu tierra hasta la élite, debutar allí y cómo es ese proceso un poco? ¿Cómo lo viviste? Pues es el sueño hecho realidad desde pues eso, de un niño de provincias, ¿no? Como decía aquel, y que tenía la ilusión y el sueño de ser futbolista, de jugar, lógicamente, en el equipo de su tierra y poco a poco, pues ya digo, se fue haciendo realidad. A mí siempre en mi casa me han inculcado que, digamos, que mi profesión era estudiar y mi hobby era jugar al fútbol, pero sí es cierto que llega un momento en tu vida que, bueno, ya cuando te ponen el primer contrato profesional delante de la mesa, en el que, claro, digamos, esa balanza, pues el peso cambia, ¿no? Ya pasa a ser Sí. tu profesión el balón, pero aún así tu hobby, pues bueno, no dejé de estudiar porque eso ya lo tenía grabado a fuego, ¿no? Claro, estuviste ahí varias temporadas con el primer equipo. ¿Qué balance antes de dar tu paso hasta el Barcelona? ¿Qué balance haces? El balance muy bueno, muy bueno. Yo tuve la fortuna de debutar pues, con 20 años, 19, 20 años recién cumplidos en el Real Zaragoza con Radomir Antich, que en paz descanse, que fue el técnico que me dio la alternativa en primera división. Y fueron 3 años, 3 temporadas súper intensas, 3 años en los que pues prácticamente, ya te digo, con 19 conseguí consolidarme en un clásico. Ahora todos estamos acostumbrados a ver a Zaragoza en segunda división, ¿no? Sí. Pero Zaragoza siempre ha sido una ciudad y un club de primera. Esperemos que vuelva pronto y ese es un poquito, pues eso, afianzarse como ese defensa canterano que se fue afianzando y que fueron 3 años donde creo que llegué a jugar más de 100 partidos, debutar en competición europea. La verdad que un sueño hecho realidad. Bueno, luego, ¿cómo fue tu fichaje por el Fútbol Club Barcelona? Sí, ¿Cómo fue el tu fichaje? Barça, ¿Cómo se fraguó? el Barça de Johan Cruyff, ¿no? Sí. Pues ya te digo, pues nos planteamos un poco en verano fíjate, estamos hablando que parece el abuelo Cebolleta esto, Del ¿no? 91-92. La temporada El 91-92 verano estuviste. del, Sí, exacto, del verano del 92. 92, Sí. Olimpiadas de Barcelona, aquel verano con el famoso gol de Ronald Koeman en Wembley ante la Sampdoria, el Barça consigue su primera Copa de Europa. Sí. Y bueno, y ese ya tuviera, pues ya con mis 23 años, pues era un verano en el que se rumoreaba que podía salir del Zaragoza, en el que tanto Madrid como el Barça se interesaron, pero el Barça fue el que puso, digamos, más interés, ¿no? En ese momento y ya te digo, y fue, pues eso, el dar el salto a un grande como a un transatlántico, ¿no? Con el Fútbol Club Barcelona, con Sí. Johan Cruyff, con aquel famoso Dream Team y sobre todo una experiencia y un aprendizaje brutal, ¿no? Fue la temporada con más títulos de tu carrera, ¿no? No jugué mucho, es verdad, porque todos mis compañeros eran muy buenos, pero es cierto, conseguimos ganar la Liga, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España, y fue una temporada sí, en la que esas épocas de tu vida en las que conoces pues eso, los éxitos, ¿no? Y la gloria en ese año. Bueno, luego pasas al Racing de Santander también con buena plantilla y siguiendo en primera división. Sí, sí.
Fue un cambio porque es cierto que en el Barça pues, jugué muy poquito. Johan Cruyff en su momento me comentó la posibilidad pues, de poder salir a disfrutar más minutos, que en la plantilla no molestaba, pero que si quería jugar era más coherente el salir, ¿no? Y yo, como siempre he sido en ese sentido un poco culo inquieto y siempre lo que más me ha movido es ser feliz jugando, pues acepté la propuesta de cesión al Racing de Santander, equipo entonces recién ascendido a Primera División, Sí, y era, bueno, pues pelear por objetivos muy diferentes, ¿no? Era, pues eso, consolidarse en primera, pelear por no descender y otro tipo de proyecto distinto, pero aún así, una época también muy fantástica, ¿no? De hecho, el Racing ha sido el equipo o el segundo equipo que más partidos he jugado con esa camiseta, ¿no? Santander en sí. 2 etapas diferentes y es una ciudad y un sitio que siempre tengo en el corazón. Claro, y como te he dicho, también había jugadores muy importantes cuando llegaste al Racing de Santander. Estaba por ahí Quique Setién también. Sí, Quique Setién, Radchenko, Zigmantovich, Sí, aquel Racing de los rusos, ¿no? De Popov, sí, gente Ceballos, Esteban Torres y sí, gente también muy importante que se fue consolidando en primera división y ya te digo, fue pues de pelear con Javo y Ureta en el banquillo sí, y de pelear en principio por no tener que descender, pues acabamos creo que octavos y sí, fue muy prácticamente bonito. a muy pocos puntos de poder haber jugado la Copa de la UEFA, ¿no? Fue una campaña estupenda. Claro, luego un año en el Atlético de Madrid también, no sé qué balance haces del paso por otro club muy importante. Sí, sí, pues a ver, el balance tiene que ser bueno porque ya te digo, siempre que tienes la oportunidad de formar parte pues, de grandes clubes, aprendes mucho y te codeas con la élite, ¿no? Y Radomir Antís de nuevo, que fue quien me hizo debutar, se acordó de mí, aquel famoso Atlético de Madrid del doblete. Ahora el Atleti gana mucho, ¿no? Pero entonces no ganaba tanto. Eso es. Y ese año donde se consiguió ganar Liga y Copa, pues se acordaron de mí y volví a enrolarme en la ciudad del Atleti, también con muy buen equipo, disputando, creo que la última Copa de Europa en la que solamente jugaban los campeones, ahora la Champions la juegan 3, 4 equipos, entonces solo la juega el campeón, y ya digo, y una temporada también muy intensa, conseguí jugar un poco más que en el Barça, pero sí, también pues, guardo muy buen recuerdo, lógicamente. Claro, luego pasas al Mérida. ¿Qué te llevó el ir a Mérida? Bueno, pues me lleva un poco la misma situación que ir al Racing años atrás, ¿no? La oportunidad de poder seguir jugar más minutos, más partidos, de sentirme útil, de un proyecto que también había recién ascendido a Primera División, Semería estaba en Primera, y bueno, con Jorge D'Alessandro en el banquillo, y la verdad que fue a nivel humano y a nivel deportivo el primer año fue muy bueno, fue bueno, aunque descendimos. Sí, Realmente nuestro objetivo era no descender y en la última jornada descendimos. Y bueno, y fueron años, ahí conocí un poco después la otra cara del fútbol, sí. la cara desagradable, la cara de, aparte de un descenso, de impagos, de problemas diarios y bueno, y que acabó con una desaparición, ¿no? Vamos, desaparición, un descenso administrativo, pues por impagos pues eso, a través de un montón de denuncias a la AFE que lógicamente, pues nuestro objetivo era poder cobrar por haber trabajado, ¿no? Sí. Que no creo que sea ningún pecado. No, 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 por supuesto que no. Y bueno, ahora otro club importantísimo en tu carrera que es el Sevilla. El Sevilla, con el que consigues el ascenso y una Copa de la UEFA. Sí, sí, es posiblemente, digamos, es lo más mediático en mi carrera deportiva, Sí, sobre todo porque fueron muchos años seguidos, fueron 6 temporadas y además fue pues, un crecimiento muy sostenido, ¿no? Desde, claro, yo llego al Sevilla en segunda división, en una claro, segunda sí, sí. división aquel año 2000, en la que estaba el Atlético de Madrid, estaba el Betis, estaba el Tenerife, estaba el Levante, estaba el Sporting, una segunda Oh, división durísima, sí, sí, durísima. sí. Buenísimos equipos. Y durísima, sí, sí. Entonces, bueno, y peleando con una economía de guerra, que entonces el Sevilla pues era lo que tocaba, y con un verano en el que prácticamente lo tenía hecho en Grecia, con un equipo griego. De hecho, yo recibo la llamada de Monchi estando en Grecia, ya Joder. casi casi para firmar, Sí. por el Iraklis de Salónica, que entonces estaba jugando la Copa de la UEFA, pero me pudo el corazón y bueno, me pudo el venir al Sevilla, el venir a Segunda División, con el objetivo de poder ayudar a hacer buen año y ascender.
y lo conseguimos, la verdad que lo conseguimos, fue un año fantástico y bueno, yo creo que también fueron los primeros cimientos ya de este Sevilla, ¿no? De que Sí, a partir de entonces ha crecido muchísimo, ahora ya es una multinacional, sí. juega en Europa todos los años y lo cabe duda que es, bueno, es un recuerdo muy agradable, ¿no? Claro, pero tú viviste esos primeros años de crecimiento con Sevilla, porque llegasteis hasta la Copa de la UEFA, que ya es mucho decir, y luego el Sevilla ha seguido ahí en la élite, siempre en Europa todos estos años, o la mayoría de Sí, ellos. sí, es cierto, es cierto. Yo creo que el único eslabón perdido, bueno, el único eslabón que lo une todo, que es Monchi, de que ya estaba en el año Ujú. 2000 y sigue estando, lógicamente cambia presidente, cambian entrenadores, cambian jugadores. Él es el único que además, creo que con 2 años en Roma, que se marchó, pero ha vuelto de nuevo. Pero sí, sí, fueron años, pues eso, pues de empezar en segunda división, a ascender, a consolidarte en primera, a meterte para disputar, para jugar la Europa League. Y 3 meses antes de marcharme ya, digamos, a Santander, a mi última etapa, 3 meses después, perdón, pues se gana el primer título, ¿no? Ese primer título europeo Sí. que lógicamente yo había jugado partidos de rondas previas y de liguilla. Entonces, pues sí, sí, son los recuerdos de entonces, ¿no? Sí. Y bueno, ya rematando tu carrera, vuelves al Racing, al que consideres también una de tus casas. Y muy bien, ¿no? Poder terminar en un club bonito para ti, importante, el dar tus últimos pasos como futbolista. Me imagino que sería muy bonito vivir todo eso. Sí, por supuesto, por supuesto. Date cuenta que yo me marcho ya con 36 años, ¿eh? Y por querer seguir jugando un poco más, porque el Sí. Sevilla ya lógicamente estaba a un nivel en el que tocaba, digamos, tocaba bajarse del tren y echarse a un lado, ¿no? La locomotora iba ya a un ritmo diferente, pero el Racing me da la oportunidad con Manolo Preciado en el banquillo, Sí. también que paz descanse. Y sí, y fueron 2 años fantásticos. El penúltimo conseguimos salvarnos, además el último partido con un gol mío ante Osasuna, otro de Antoñito que en Santander siempre se recuerda, forma parte un poco de la historia del club. Sí. Y ya el último año, pues también Miguel Ángel Portugal. Y ya te digo, yo cuelgo las botas y me retiro pues pisando el césped del Sardinero, ¿no? Para mí es uno de mis estadios. Sí. Y bueno, ya cuando, no sé si en tu última etapa como jugador o aún pasado un poco el tiempo, ¿cuándo tuviste claro que querías ser entrenador? Pues mira, yo creo que posiblemente cuando lo dejé, yo Mm. pasé, bueno, tú sabes bien que los contratos de jugadores Sí. terminan un 30 de junio y el 1 de julio, al día siguiente, yo ya pasé a formar parte de la estructura del Sevilla, ¿no? Como coordinador de fútbol profesional. Sí. Entonces no me dio tiempo ni a deprimirme, que no me dio tiempo, ¿no? Al día siguiente tenía un montón de tareas en el primer equipo, en el Sevilla, de enlace con la plantilla, pues eso, de formar parte también de la dirección deportiva, Mm. de aprender mucho, de dormir poco y sí, y en esos 2 años, fueron 2 años, pues bueno, uno tiene la intención de seguir formándose, de sacarse pues los cursos de la federación, la dirección deportiva, en los banquillos y bueno, y sí, y en ese 2009 cuando dejo de pertenecer ya al Sevilla, pues se me abre la oportunidad de empezar a entrenar y aparte de colaborar con medios de comunicación, y sí, sí, me lanzo al ruedo, ¿no? Como digo yo, me subo al tobogán y ya el tobogán hasta donde te lleve, ¿no? Claro, entrenas en segunda B, el Pontevedra. ¿Cómo fue el proyecto de Pontevedra? Tu primer paso como entrenador, ¿qué balance haces también sobre esto? Pues lo recordaré siempre, siempre como eso, como ese primer paso que yo creo que ahí fue cuando me pude enamorar de los banquillos, ¿no? Y de seguir entrenando. Fue un Sí. año, fue una temporada, yo llegué creo que en la jornada 12 o 13, creo que teníamos bastante buen equipo y bueno, y poco a poco fuimos metiéndonos en esas posiciones de arriba, conseguimos meternos a jugar un playoff, ganándole al Alavés en su estadio, un último partido que fue muy épico, luego un playoff con el Oviedo también, con el Alcorcón y bueno, nos quedamos a las puertas pero lógicamente ahí bueno, decidí que creo que el León seguía teniendo energía suficiente para seguir cerca del césped, ¿no? Sí, luego Recreativo de Huelva, Leganés, Huesca, Marbella, buenos clubes y en una división como son Segunda B y demás, que es muy complicado. Sí, sí, a ver, es verdad, buenas entidades, diferentes categorías, Recreativo de Claro, Huelva y Mirandés en segunda A, luego también más sí. en segunda B. Y sí, sobre todo porque hay muchísima igualdad
y bueno, y bien sabéis vosotros, ¿no? Que en los banquillos no hay tanta paciencia. Entonces, muchas veces, pues bueno, también por errores propios, lógicamente, hay proyectos que a lo mejor no salen como uno quiere o como el club pretende, y otros que sí, y otros que, pues, que superan las expectativas, ¿no? Y que de repente consigues hacerlo bien y bueno, y ya te digo, nosotros en esta profesión, como muchas veces decimos, nos manejamos como los valores de la bolsa, ¿no? A veces estamos Sí. al alza, a veces estamos a la baja, cotizamos, pero bueno, es un poquito, el que elige esta opción ya sabe lo que le sucede. Claro, esto llevándolo a tu trayectoria como jugador, yo creo que tuviste bastante estabilidad, no sé si opinas tú lo mismo, y claro, como entrenador vives todo lo contrario, ¿no? Pocos proyectos porque se tiene muy poca paciencia con los entrenadores. Claro, claro, claro. El caso del Cholo Simeone es una excepción, es Sí, único. O sea, no hay. sí, sí. Ahora mismo pones a mirar banquillos y no sé qué decir, porque en la élite, en primera división, pues puede haber dos, tres, a lo mejor Arrasate en Pamplona, Lopetegui que va a empezar su tercer año, el Cholo que ya forma parte del escudo, pero lo normal, ya digo, porque normalmente una mala racha se te puede llevar por delante, ¿no? Entonces hay que asumirlo, hay que saberlo, yo creo sobre todo en esos momentos aprender para cometer los menos errores posibles en el siguiente proyecto y saberlo, y saber, ya digo, que a veces cotizas al alza y tienes 4 ofertas a la vez y a veces no tanto y tienes que volver a engancharte para hacerlo bien en el siguiente lugar y volver otra vez allí, ¿no? Luego Marbella, Mirandés, Ibiza. ¿Qué balance haces también de estos equipos, no? Es que son todos, me da igual la división, son equipos muy importantes porque son provincias y al final son con un nivel de exigencia muy alto. Sí, sí, claro. Al final cada uno con su peculiaridad, ¿no? Pero son proyectos potentes, es verdad, ¿no? Y equipos que siempre quieren estar arriba, equipos que la exigencia es alta, lo cual sí que es cierto que con Mimbres a mí nunca me ha importado, al final desde los 18 años estás acostumbrado a que te exijan mucho, Sí. pero bueno, pues te va forjando pues un carácter, una personalidad, una manera de, pues eso, de dirigir y de liderar, ¿no? Un poco, al fin y al cabo, muchas veces los entrenadores tenemos que hacer muchos cursos de liderazgo, ¿no? Porque hay que saber mantener el tipo en las victorias y sobre todo en las derrotas. Y bueno, y ya te digo, y forjando la carrera de cada uno, ¿no? Intentándose cada día un poquito mejor y que, bueno, sobre todo, yo creo que lo más importante es que donde estés puedas dejar una huella buena y el recuerdo pues sea positivo, ¿no? Como entrenador, si me tienes que destacar dos equipos, ¿con cuáles te quedarías? Que hayan sido positivos para ti, de las experiencias. O Dos aunque experiencias. sí, Bueno, a ver, Pontevedra, lógicamente, porque es tu primera experiencia, ¿no? Y además salió muy bien. sí, Luego haber tenido la oportunidad, aunque no por mucho tiempo, pero de haber dirigido también en Segunda A, tanto en el Recreativo de Huelva como en el Mirandés, fueron dos proyectos en Segunda A, que también, bueno, pues tocas la categoría y te da para conocerla. Y bueno, y luego los playoffs. Yo creo que como me ha tocado a mí todavía hasta este momento el dirigir más partidos en Segunda B, ser capaz de jugar, pues bueno, yo he conseguido con mis equipos estar en 4 playoffs, ¿no? Muy diferentes, muy distintos, en unos llegas sí. mejor, otros llegas peor, unos con pandemia, otros sin pandemia, pero bueno, esperemos si toca una quinta vez que sea la vencida y consigamos ascender, ¿no? Quedarse en las puertas denota una buena campaña, pero un mal final, ¿no? No sé si has seguido mucho la primera RFF. ¿Será más complicado que la segunda vez que tú conociste? Más. Ha subido el nivel mucho. Me cuenta, por resumirlo mucho, mucho, ¿no? Digamos, los mejores clubes de la segunda B están ahí. Están los buenos, los que Claro, no han. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que ahora se juntan 12, 13, 14 clubes muy buenos que antes aspiraban a jugar un playoff y ahora lo siguen aspirando. Es más difícil y solo lo juegan 5. eso es. Con lo cual, pues hay mucha frustración, hay muchas situaciones que, bueno, pues que no se terminan de entender en las ciudades y en los proyectos, pero yo soy partidario de que con muchas cosas a mejorar, porque hay que mejorarla, pero es una categoría que el fútbol español la necesitaba, ¿no? Sí. Y bueno, ya rematando la entrevista, ¿cuáles son tus proyectos actuales? Bueno, pues mira, ahora mismo actualmente, como sabréis, pues estoy colaborando tanto con televisión como con radio, en Movistar, la Liga y en el Carrusel.
Y como siempre decimos, que con la maleta en la puerta, en cualquier momento nosotros tenemos que estar Sí. pendientes pues eso, de que haya una llamada, un proyecto interesante y en eso estamos, viendo el fútbol, siguiendo entrenamientos, viendo un poquito pues eso, todos los aspectos que uno cree que debe de mejorar, colaborar con tu cuerpo técnico y estar preparado porque eso sí, cuando llega la oportunidad no te da mucho tiempo, hay que cogerla rápido. Pues Pablo, no sé si quieres añadir alguna cosilla más, si no, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Nada, pues mira, simplemente agradecerte, ¿no? Que este ratito, el poder haber repasado un poco la trayectoria, el haberme hecho un poquito más viejo, y cuando repasamos las cosas vamos viendo que el tiempo pasa, pero eso, que te vaya muy bien, que consolides tu proyecto y nada, y que oye, que aquí para cuando estemos un poquito más arriba estamos igual, te nos puedes volver a llamar. Pues muchas gracias por compartir tu tiempo y un abrazo, nos vemos. A ti, muchas gracias a ti. Muchas gracias, adiós.